De fondo tenemos a los congresistas Manuel Dammert de Frente Amplio Popular con esta propuesta que ha hecho ayer este Frente Amplio de Izquierda al Ejecutivo, que ha sido, bueno, criticado. Quería preguntar a Manuel Dammert si suscribe ese pedido de cambio de ministro de Economía. Yo he estado en la reunión. Yo soy parte de la delegación del Frente Amplio. Soy parte de los que hemos formulado esa propuesta, pero además es clarísimo que esa propuesta define quiénes quieren cambios en el país y quienes quieren un continuismo, y debo aclararlo porque por ahí se dijo una cosa que no es exacta. Cuando gana Ollanta y se pone a leerle a la presidencia del Consejo de Ministros, el poder económico es una presión tan fuerte sobre el gobierno, sobre Humala, que el poder económico pone a Castilla, el ministro de Economía, y pone al presidente del Banco Central de Reserva. Ahora, no son gente que lleva Lerner, eso hay que ponerlo con claridad. Y justamente los pone para que aplique la continuidad del modelo que estaba en crisis y que la victoria de Humala significaba hacer reformas. Y lo que ha hecho Castilla todos estos años es parar esas reformas, impedir esas reformas. Ahora, ayer hablaba el señor Salomón Lerner en este canal y sí daba la sensación de que realmente, y quiero que me lo aclare, era si cuestionaba todo el modelo o pedía mejorar las cosas que no están bien de este modelo. Es que quedemos bien qué es el modelo. El Perú, como nación, tiene desafíos, tiene obligaciones como nación. El modelo económico fue criticado por Michel Porter en el CADE, donde Humala estaba previo a las elecciones. ¿Qué dijo Michel Porter? El Perú no puede seguir exportando piedras y no tener industria, no tener valor agregado. ¿Qué es el cambio del modelo? Es dejar el modelo primario exportador para ir a una modificación sustantiva. Eso no significa cambiar el Perú, no significa potenciar el Perú, hacer las reformas que el Perú requiere. ¿Qué reformas? No podemos tener la energía tan cara como la tenemos y con una crisis energética en 2 o 3 años. No podemos tener el peso logístico que hay entrampado totalmente en Lima y con una sobrecostos a los exportadores y a los importadores. No puede ser que tengamos en los próximos, como dice el ministro Castilla, en los próximos años el Perú se sustenta en 5 explotaciones mineras y en su mercado. Y luego va a venir mercancía barata de Corea o de China, va a quebrar la industria textil y va a quebrar la industria agropecuaria, el agro. Ahí lo que yo le quería plantear. Ese es el tema. Claro, pero lo que le quiero plantear ahí, para que la gente entienda que es lo que todos nos quedamos un poco en la nube, es, ¿pero qué hacemos? Dejamos de incentivar que venga la minería, dejamos de incentivar que venga todo esto que nos ha dado ingresos, ¿para qué? ¿Qué es lo que proponen exactamente? Lo que planteamos es que hay que hacer lo que el pueblo votó, el gobierno planteó, y está en las leyes. Por ejemplo, Camisea. En Camisea, ¿qué hay que hacer? Hay una ley que dice que se prioriza el gasoducto y la petroquímica, que le da $400 millones a Petroperú, que dice que todos los peruanos vamos a aportar en electricidad para básicamente ser el primer tramo. Hay que cumplir eso. Con esos $400 millones, Petroperú ya hubiera tenido los estudios para la petroquímica y estuviera convocando a nivel internacional a 12 o 15 empresas que vienen acá. Ya estaría todo eso caminando. Y el sur del Perú tiene un movimiento económico impresionante. ¿Qué hay ahora? Nada. Pero eso es diferente de lo que diría, por ejemplo, como decía ayer mi colega, PPK. No. Lo que decimos nosotros es diferente a la PPK. PPK quiere que se mantenga el ducto que él ayudó a construir. PPK es el gran lobista del ducto central, o sea, del consorcio Camisea actual, que no quiere una competencia. Medio así, a ver. No, lo que pasa es que dice generalidades. Por ejemplo, dice, se ha puesto por la SUNAT mayor recursos. Es verdad, hay mayores recursos. Pero ¿qué ha hecho Castilla con esos recursos? Ha hecho la política que no solamente la criticamos nosotros, la critica, por ejemplo, el exministro Carranza, que fue con Alan García a hablar con el presidente. ¿Qué cosa ha dicho el ministro? Guardó el dinero, el superávit fiscal. Sobra plata, la guardamos. ¿Qué hizo con esa plata que guardó? Ha comprado deuda del exterior. ¿Invirtió en el Perú? ¿Invirtió para que se ponga el dinero para la petroquímica? No. ¿Invirtió para los cafetaleros? Tampoco. ¿Invirtió para los textiles? Tampoco. ¿Invirtió para innovación productiva en las universidades? Tampoco. ¿En qué invirtió? Lo guardó. Y ese dinero ahora, que viene la crisis ya, que era evidente que iba a venir apenas se reactivara Estados Unidos, se empieza a ir para afuera. Entonces, hay un vacío evidente por una política que es una política equivocada. Y esa política equivocada ha hecho que se paralice la inversión privada y la pública. Y solamente es un tema de asociación. Si se juntan, por ejemplo, en Talara, el ministro se opone frontalmente a que se haga la refinería, que se amplíe y que se modernice. La refinería de Talara es muy importante porque al costado hay lotes petroleros que deben regresar a Petroperú. Esos lotes tienen una rentabilidad de $3.000 millones al precio actual del petróleo. Con esos lotes y con la refinería, el Estado le pone el dinero y eso es un negocio redondo para el Perú, porque nos va a dar combustibles limpios y baratos, y para el propio Estado.
pero también para las empresas privadas que están asociadas van a tener combustibles más baratos. Entonces, lo que ha ocurrido es que las reformas que eran imprescindibles se han detenido. Las AFP. ¿Qué ha pasado con las AFP? Se les ocurrió al ministro que tenía que los jóvenes o los profesionales independientes de todas maneras pagar obligatoriamente para cuidar su vejez. Bueno, los que han incorporado ahí violentamente, ilegalmente, son 40.000 personas. ¿Quiénes son esos jóvenes? Son los que quieren ahorrar su plata para su beca, para su posgrado, para su casa. Son los que piensan en el futuro. Entonces les han dado ya un mercado cautivo a las AFP sin solucionar el problema de las pensiones. En el Congreso hubo casi mayoría, incluyendo el PPC. Nosotros también dijimos que estábamos de acuerdo con que había que ligar el tema de las pensiones al tema de la tributación y no solamente ir al bolsillo de la gente y sacarle. Ese punto, pese a que había un cierto consenso del Congreso, vino el MEF y dijo no. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es consolidar el monopolio financiero. Esos son los problemas que iban a decir debe Castilla renunciar y tienen que aplicarse las reformas que están en la ley, que están financiadas y que requieren la asociación pública y privada. Yo tengo un foro el día 20 de septiembre con el Colegio de Ingenieros, un foro muy amplio, donde vamos a discutir esos dos proyectos. Este es el proyecto de la refinería de Talara, que supone modernizar, o sea, poder manejar la limpieza de los combustibles y ampliar. El gobierno está entre moderniza y amplía, y se pasa en eso el ministro y el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Energía y Minas ya 2 años y tienen paralizado el proyecto. Este es el proyecto de Camisea. En el proyecto de Camisea han tenido 4 proyectos distintos: el etanoducto costero, un ducto y un de líquidos y de gas por acá, petroquímica. Ahora lo último es que ya no va a haber petroquímica, sino va a haber solamente la termoeléctrica para vender la energía a Chile. Entonces, estos proyectos están aprobados por ley, priorizados por ley, tienen presupuesto ya dado por el Estado. Para el caso del sur tiene 400 millones de dólares y la garantía principal que aportamos todos, aquí tienen presupuesto puesto. Entonces, ¿por qué no se ejecutan? Ya. En el caso de Camisea, el ministro de Economía y Finanzas quiso meter en el proyecto de presupuesto una norma para el etanoducto, o sea, pasar por la costa, en contra del ducto de la sierra. Entonces, el propio ministro dijo lo contrario de lo que decían. Y ahora han postergado hasta el próximo año. ¿Por qué? Porque ahora hay un grupo de empresas que están diciendo que lo que hay que hacer es llevar el gas hasta la costa para llevarlo vendiendo energía eléctrica a Chile. Esa es la última cosa que acaban de decir. Y el gobierno está en el aire sobre el punto. Y el etano quieren llevarlo a Pisco para exportarlo a México, sin petroquímica y sin gasoducto en el sur. Y eso está, ya por eso es que están demorando y postergando. Y eso son decisiones del gobierno, pese a que todo está para poder hacerse. Y en la refinería italiana todavía es más grave. Petroperú, por acuerdo directorio, tomó acuerdos. Resolución, se publicó la resolución. A los 3 días el ministro la desautorizó. Anularon la razón del plan de Petroperú, del plan quinquenal. ¿Por qué? Porque le dijo el ministro de Economía, eso no va a la refinería italiana. El ministro de Economía le tiene erisipela a las empresas públicas. Entonces, él no puede firmar un papel donde Petroperú tenga los lotes petroleros, con eso se capitalice, active, saque la refinería para la ampliación y la modernización, y el Estado le ponga un recurso y le ponga un crédito, y además vengan todos los inversionistas privados que vienen ahí y eso camina. Esos proyectos están así. ¿Qué es lo que pasa? Porque no se hacen. Nosotros exportamos barato nuestro gas, importamos caro el petróleo. Con la crisis de Siria, el petróleo está en 117. Con la crisis mundial va a ir a 120 y eso no va a bajar. En el Perú, ¿cuál es nuestra reserva de energía? Se llama reserva fría. ¿En qué se basa? En el diésel. Cuando venga el diésel, que es el petróleo, con la reserva fría, la economía nacional va a quebrar. Esa es la herencia que está dejando el gobierno por no tomar decisiones políticas. Bien, así invitaremos a Dan también vendremos para que ojalá que el gobierno se rectifique y Castilla se vaya a su casa. Muy bien, muchas gracias a ambos. Pausa. Al volver el presidente...